Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Fernando Calvillo, director de Relaciones Comunitarias para Oklahoma Visual Arts Coalition. OVAC es una organización estatal sin fines de lucro que apoya a los artistas visuales de Oklahoma con recursos económicos, con talleres, con exhibiciones y con otras actividades que promueven la conexión entre artistas y proyectos. En esta ocasión tenemos el placer de contar con este curso webinar. Les comentaba que es la primera vez que hacemos algo en español completamente y la intención es fomentar la colaboración y el intercambio de ideas, construir lazos con la comunidad migrante que radica aquí y con cualquier otra persona que tenga interés en la cultura mexicana. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestra directora, Rebecca Kinslow, quien les dará una bienvenida y un mensaje para ustedes, y yo haré la traducción. Rebecca. Hola, me llamo Rebecca Kinslow, soy la directora de la Oklahoma Visual Arts Coalition. Bienvenidos a Dos Culturas Mexicano-Americano. I'm going to switch to English now because my Spanish is still evolving, but we are so honored to have friends that we've known for a while, like Candace, like Narciso, like Nayeli, and our new friends from Zacatecas University that are partnering with us to create this program to offer this. This is exactly the kind of partnership, the kind of cultural exchange program, particularly across international borders and in a bilingual way, that OVAC wants to be a part of more. So we're so honored that you're joining us, whether you're live right now or you're going to join us by watching these videos on YouTube. So please continue to join us each week as this program happens, as we explore these incredibly rich cultural legacies, and we can all learn together. I'm going to have to give a little dip out now because I'm at an art show, but again, like disfruta, muchas gracias. Thank you so much. Gracias. Thank you, Rebecca. Gracias. Em, bueno, pues ahora vamos a comenzar con la primera clase. Solamente comentarles algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las sesiones serán grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube, donde podrán verlas subtituladas en inglés o en español. Y cada semana habrá una sesión distinta. El vínculo de Zoom es importante que sepan que es el mismo que se va a usar para acceder a las clases consecuentes. Las sesiones se llevan a cabo a la misma hora, que es 5 de la tarde hora central de México y 6 de la tarde hora central de Oklahoma. Y pues solamente apagar los micrófonos para no hacer disrupciones. Y nuestra primera sesión se titula Historia e iconografía del Colegio Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, hoy conocida como Museo Convento de Guadalupe, impartida por MHPE Oscar Raúl Báez Padilla, docente investigador de la UAS, originario de Fresnillo, Zacatecas. Oscar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en Humanidades y Procesos Educativos por la UAS. Ha impartido diferentes asignaturas como Derecho, Sociedad Mexicana, Humanidades y Ciencias Sociales en la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es integrante de la Cátedra Interinstitucional Mahatma Gandhi, Nodo Universidad Autónoma de Zacatecas, Pedro Aro, miembro del Grupo Redactor de la Paz de la NUES, miembro de la Cátedra Refugio Reyes, Unidad Académica de Historia de la UAS, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y pues, sin más preámbulo, adelante, Oscar, bienvenido. La clase es tuya. Gracias. Thank you, everybody. Este, gracias. No sé muy bien inglés, pero bueno, me encantaría darles la clase en inglés, pero bueno, voy a ir lento. Qué bueno que me dijiste que tengo que hablar lento porque hablo muy rápido y entonces voy a tratar de irme con calma.
Pues agradecerles la apertura, gracias Rebeca, gracias Fer por este espacio y pues lo importante es que pues podamos conocer precisamente un edificio muy importante en lo que sería la ciudad de Zacatecas y la zona conurbada con el municipio de Guadalupe. Y bueno, pues sin más preámbulo voy a empezar con la presentación, voy a compartir pantalla, ya se ve, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí se escucha, ¿verdad? Estoy correcto. ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. Bueno, pues como saben, en este curso internacional que me da mucho gusto y que es un gran honor estar aquí en este curso, Dos Culturas México-Americano, Patrimonio Cultural Región Zacatecas y Arte Chicano. Precisamente ¿por qué Región Zacatecas? Bueno, porque compañeros de que somos tanto estudiantes como compañeros de trabajo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, vamos a participar, agradecemos muchísimo esta invitación y bueno, como primer tema, pues vamos a ver lo que será la historia e iconografía del Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, o Museo de Guadalupe. Bueno, voy a tratar de, a ver si puedo aquí, que nada más vea bueno, creo que ya se me si quisiera ver solamente una sola, ahora sí ya, para poder ver la pantalla. Bueno, y yo, bueno, como junto con Fernando, pues estamos coordinando este curso, muy agradecidos con ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? Pues conocer brevemente la historia, un poco la historia y la fundación de este Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe del siglo XVIII. A través de las crónicas de qué, pues de algunos frailes y estudiosos, así como colecciones del arte sacro, que es lo que hay dentro de este actual ya Museo de Convento de Guadalupe. Y pues bueno, hay un montón de piezas, hay muchas esculturas, hay una biblioteca, pero pues traté de ser como muy específico en ciertos temas. Entonces, porque realmente es un tema muy, muy largo y muy especializado. Así es que les invito que son bienvenidos a Zacatecas cuando puedan conocer nuestra ciudad, que nuestra ciudad, bueno, es fundada desde el siglo XVI y bueno, ahorita vamos a ver una serie de detalles. Y pues como ya lo comentó Fernando, pues yo soy docente investigador de la universidad y doy algunas clases, imparto clases tanto en nivel medio superior, preparatoria, que será como el high school, y en la universidad y en posgrados. Eh, Primero, tenemos que entender que en el siglo XVI hubo dos movimientos importantes político-religiosos, que fue el protestantismo. Como ustedes conocen de historia universal, pues Martín Lutero fue el primero que protesta en contra de muchas acciones que hacía la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica junto con algunos países como España, Italia, Francia, Portugal, pues se unieron para hacer lo que es denominado la contrarreforma. ¿Por qué es importante definir la contrarreforma? Porque gracias a la contrarreforma, cuando ya se llega a lo que son los territorios de América, pues se va a tratar de que toda la fe cristiana y todos los elementos iconográficos y toda esta, pues, sacramentos, evangelización, etcétera, sea mucho más fuerte para que no llegara pues, esta protesta, ¿no? Entonces, gracias a esta situación, eh, pues da un gran cambio en el tema, precisamente en los territorios de América, el tema de la religión católica. Este edificio, este convento, este colegio, fundado en el siglo XVII, va a ser un reflejo de esto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver una serie de imágenes, una serie de símbolos que van a tratar de afianzar más la fe cristiana católica en este caso, ¿no? La fe a Cristo, pero católicamente hablando. Entonces, por eso vamos a ver un montón de imágenes muy interesantes y sobre todo el tema de lo que le llaman la fe mariana o la fe hacia la Virgen de Guadalupe, que bueno, que también en el siglo XVIII llega a ser muy importante por decreto de un papa, ¿no? Porque la va a nombrar como la patrona de América
y sobre todo, pues, con la aparición en la Ciudad de México, pues todavía nos vamos a sentir como que, uy, aquí la Virgen María se presentó en nuestro territorio. Y en este caso, ya en el siglo XVII, siglo XVIII, empieza lo que sería la sociedad novohispana a partir del siglo XVI, la Nueva España. Entonces, estas personas que vienen de la península, nacidas en América, nacidas en la Nueva España, pues ellos van a ser los criollos los que se van a sentir todavía mucho más identificados con esta imagen mariana de la Virgen de Guadalupe. Que por cierto, dato importante, ahorita en el Museo del Prado hay una importantísima exposición sobre la imagen mariana pues todo lo que tiene que ver con el arte sacro del siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, vamos a hablar específicamente, históricamente hablando, nos vamos a situar en lo que es la Nueva España del siglo XVII. Este es el gran territorio de la Nueva España. Claro que España tenía territorios en el Perú, territorios en lo que sería en el Mar de Plata, lo que es la actual Argentina, en Colombia, la Nueva Granada, pero específicamente vamos a hablar de lo que sería la Nueva España y del centro norte de nuestro país. ¿Por qué? Porque entonces en el centro norte de nuestro país va a aparecer un territorio llamado la Nueva Galicia. Y en la Nueva Galicia está la ciudad de Zacatecas. Espero no ir muy rápido. Y bueno, en esta parte de la Nueva Galicia, donde se sitúa la ciudad de Zacatecas, pues aquí hay varios estadios actualmente, que sería la provincia de la Nueva Galicia, son los estados actuales de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, ¿no? Y que también es muy interesante cómo se fue llegando por parte de estos nuevos, mm, es que no son conquistadores, ya venían con una encomienda a, a poblar todo este gran nuevo territorio americano encontrado, ¿no? Entonces, es importante identificar esa parte, que iban con encomiendas. ¿Y cómo llegaron a la Nueva Galicia? Curiosamente se llegó por mar, por las costas de Nayarit. O lo que sería las costas de Jalisco. Y luego ya se fueron adentrando y bueno, ya fueron poblando y haciendo villas, etcétera. Bueno, y aquí vemos en un mapa donde se encuentra lo que sería al norte de este territorio y lo que sería Zacatecas, ustedes acaban de ver, y bueno, claro que va a colindar con la Nueva Vizcaya. Entonces está al norte de la Nueva Galicia, se va a encontrar la ciudad de Zacatecas, y pues va a ser una ciudad muy rica en el tema de la minería, en el tema de los recursos relacionados con la plata y el oro. Entonces aquí pues se funda esta ciudad en el siglo XVI y empieza a haber un gran auge económico y sobre todo en población también. Bueno, había una serie de misioneros que principalmente vamos a hablar de los franciscanos y aquí está una imagen que yo tomé de una banca de madera que está en el museo, que bueno, ahora que fui, creo que la tienen en restauración y hay una serie de iconografías en esta banca de muchos de lo que serían las misiones que llegaron a todo el territorio de América y pues que ayudaron con la evangelización, con la fundación de nuevas villas, de nuevas ciudades, etcétera, 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 ¿no? En conjuntamente la Iglesia Católica con la corona española, ¿verdad? Y bueno, los franciscanos venían en la Nueva España en las condiciones óptimas para construir una nueva sociedad. ¿Bajo qué? Pues la enseñanza cristiana, espiritual, y van a hacer esta conquista totalmente espiritual y va a haber un gran cambio, ¿por qué? Porque se va a tratar de que los pueblos originarios, todos los pueblos, ahora sí ya bajo lo que sería la corona española, ya después de la conquista, de la caída de la Gran Tenochtitlán, pues entonces se va a tratar de buscar que los territorios tengan paz, perdón, que se eduque a la gente, incluso se fundan universidades, se fundan escuelas de primeras letras y sobre todo el tema de las universidades, pues algunas van a ser los misioneros jesuitas, ahorita lo vamos a checar. Y bueno, voy a tratar de irme un poquito rápido con esta información para que no nos quede.
lleguemos. ¿Qué otra misión llega a Zacatecas? También, pues, la Compañía de Jesús. Incluso aquí en nuestra ciudad hay una universidad que se va a fundar con los jesuitas desde el siglo XVIII. Y pues, ¿cuál era su filosofía? Bueno, su filosofía era, pues, instaurar un orden en el cual, obviamente, volvemos a lo mismo, que haya todo el pensamiento católico cristiano. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de la contrarreforma. Y sobre todo, lo interesante de los jesuitas es que van a ser pues una orden muy crítica en contra de la corona española. Y aparte, los mismos jesuitas van a fomentar una identidad criolla. O sea, ellos son los que van a educar a los criollos y al mismo tiempo se va a fomentar una identidad totalmente novo-hispana o de la Nueva España. Y eso va a ser algo muy interesante que vamos a ver en todas las iglesias, ya sean jesuitas, franciscanas, etcétera. ¿Qué otras misiones llegaron a Zacatecas? Bueno, los agustinos, ¿sí? Y bueno, también ellos tenían esta conexión con la población. Eh, Todos tenían conexión con la población, tanto indígena o de pueblos originarios, como con los criollos, o en determinado momento los mestizos. Eso debemos de tenerlo muy bien. O sea, ya había todo un sincretismo, ya había una conexión social y todos fundaron escuelas. También aquí es interesante ver esta iconografía sobre lo que es la representación del Cordero de Dios, porque al final de cuentas es un concepto en donde, pues bueno, es el sacrificio por el pecado y el tema de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una serie de explicaciones, qué es lo que significa. Jesús es visto como el Cordero de Dios quien carga los pecados del mundo y ofrece la redención a través de su sacrificio. Ojo, no es que se esté fomentando ninguna religión, estamos tratando de que se entienda cuáles eran estos significados iconográficos que habían en las iglesias o en estos lugares, ¿no? En estos colegios. Y pues bueno, también todo tiene que ver el Cordero de Dios con la Biblia, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento y la Pascua. ¿Qué sucedía en la ciudad, en la muy leal y ciudad de los Zacatecas, la muy noble y leal ciudad de los Zacatecas? Felipe II en el siglo XVI manda incluso un decreto para darle a esta ciudad pues ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Por toda la generación económica, por todo lo todo el impacto en la minería y en la región que había. Entonces era una ciudad muy importante. Y entonces se van a fundar muchos conventos, pero los más importantes, en este caso que vamos a hablar un poquito, va a ser el de Zacatecas, que es el del lado izquierdo de su pantalla, que lamentablemente ya no existe, y el de su lado derecho, que es el de Guadalupe, que es donde está el convento actual de Guadalupe. Así, aquí hay una foto de finales del siglo XIX, de que desde el siglo XIX lo que sería tanto la iglesia como el convento de los franciscanos de San Francisco estaba ya destruido por una serie de acontecimientos, principalmente cuando se da el tema de la reforma en 1857 y que ya este gobierno laico va a quitarle los bienes a la iglesia. Entonces, pues queda en total abandono y una serie de circunstancias que sucedieron en este edificio, pues así queda abandonado. Actualmente también allí, en este edificio que están viendo, es un museo muy interesante, el Museo de las Máscaras, de Rafael Coronel. Bueno, el primer convento de la muy noble y leal de Nuestra Señora de los Zacatecas, que incluso ahorita vamos a ver una imagen de la patrona de Zacatecas, de la Virgen Patrona de Zacatecas, fue el de los franciscanos que ocuparon el lugar que hoy es el Obispado de Zacatecas y luego ya se traslada a este edificio que les acabo de enseñar. Y alrededor de este edificio se van a fundar dos pueblos de indios, que son los Mexicapan y Tlacuitlapan. Estos pueblos de indios tienen una gran relación con los franciscanos. Y bueno, Mexicapan significa porque eran de mexicas y Tlacuitlapan tenían una conexión un poco más con los tlaxcaltecas, al parecer. Aquí les pongo un mapa de la ciudad de Zacatecas
en donde viene, esto es del siglo XVIII, y ya estaba fundada con una serie de edificios, tanto públicos como conventuales, como espirituales. Entonces, este mapa es de 1799, y así en muchas ciudades vamos a encontrar de la época novohispana esta serie de mapas, porque la corona mandaba que se hiciera, ¿no? Que hubiera una cartografía y que se hiciera todo un estudio cartográfico de las ciudades. Entonces, esta es la ciudad de Zacatecas. Y bueno, posteriormente también se va a fundar lo que sería, esto es un poquito la información que les estaba diciendo, lo que sería el convento de Guadalupe, Zacatecas. Que esta imagen también traté de que fuera un poquito antigua para que la conociéramos. Creo que esta es como de principios del siglo XX o puede que sea de finales del siglo XIX. Según yo creo que es del siglo XX porque al parecer se ve que tiene alumbrado público. Frente a lo que sería el convento, pues está esta pequeña plaza. Y así está actualmente lo que sería la fachada de la parroquia del el colegio franciscano. Bueno, este colegio franciscano, el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, va a ser fundado en el siglo XVIII con la misión franciscana bajo Antonio Escaray, Francisco Esteves, los frailes, y Francisco de Hidalgo comienza la historia de este edificio, son en el siglo XVII. Luego ya quien va a darle ya ahora sí con la encomienda, etcétera, etcétera, pues va a ser Rafael Cervantes junto con, en apoyo de otros frailes y sobre todo de Antonio Margil de Jesús, que ahorita vamos a ver una imagen de él, que incluso él llegó hasta Texas en su evangelización. Esta es la actual entrada del museo, que es a un lado de lo que será la entrada de la parroquia, de lo que acabamos de ver. Esta es la entrada del Museo de Guadalupe y ahorita vamos a ver lo que sería su interior. Hace unos años, 30 años o 25 años, a un lado de lo que sería la parroquia, me voy a regresar, aquí a un ladito está esto. Ahí era la entrada principal al museo, pero luego ya después lo cambiaron aquí. Espero que sí se haya entendido lo que estoy explicando. Bueno, pues antes allí era la entrada al museo y pues existía lo que sería estas porterías que tenían un objetivo. Todos los fieles que llegaban a alguna fiesta patronal, etcétera, o a visita a estos recintos religiosos, pues se quedaban en estos portales, en estas porterías. Y bueno, esta portería es posiblemente que se construyó después de 1775. Aquí hay otra portería del siglo XIX, incluso vamos a ver que es un mausoleo donde están todas las principales, las personas que apoyaron para que siguiera creciendo y construyéndose el mismo edificio, el colegio apostólico, y pues sus restos quedaban dentro de lo que sería pues en el edificio ya sea de la parroquia, de la iglesia, etcétera. Ahora ya eso no se hace, pero se queda esos restos y pues es parte de. Y este es otro pórtico, ¿no? Si se fijan, pues de otro estilo, totalmente siglo XIX. Y aquí también está la entrada, ya más en específico, al museo. Y este pórtico, estos portales los hizo Refugio Reyes, un arquitecto, bueno, más bien un maestro, ingeniero, que no estudió, pero hizo muchísima obra pública, tanto religiosa como pública, en Zacatecas como en Aguascalientes. Y se llama Refugio Reyes. Entonces, muy interesante, muy importante y todo lo ecléctico que tiene su obra. Este es el interior del edificio. Aquí, bueno, esta es la parte donde está el patio principal. Este es el patio principal de lo que sería el colegio. Y en esta fotografía, ustedes van a ver que hay algunos vestigios, si se alcanzan a ver, ay, disculpen la calidad de mi celular, algunos vestigios de la construcción, porque una construcción muy grande, pero claro, cuando ya los bienes se les quitan a la iglesia, pues se repartieron. De hecho, ahí a un lado de lo que sería el actual convento, lo que era el colegio, ahora es una escuela o son también oficinas de gobierno, etcétera.
Ahí es otro patio secundario que tiene el mismo colegio. Y pues bueno, si se fijan, está muy bien cuidado, pues. Ahí son algunos espacios del colegio y del museo. Bueno, ¿quién es Fray Antonio Margil de Jesús? Él nace en Dena y se embarca a lo que sería a la Nueva España, junto con otros frailes, y van a fundar los colegios apostólicos en América, tanto en Zacatecas como en Querétaro. Entonces, él junto con otros van a fundar estos colegios. Y sobre todo, pues para evangelizar a los naturales de aquellas tierras, ¿no? Su vocación misionera se hizo que hizo que se fundara este colegio de apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de enero de 1707. A partir de entonces, su continua labor evangelizadora fue hacia el norte y llegó incluso hasta Luisiana y a Nuevo México. ¿Qué sucede con este edificio? Este edificio permite que a partir de aquí de Zacatecas se empiece a evangelizar hacia el norte, irse hacia todo lo que será las Altas Californias, eh, Colorado, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta imagen? Vamos a ver un detalle, precisamente por eso se llama el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, porque está en honor a la Virgen de Guadalupe, que es esta imagen icónica mariana, que va a ser incluso una imagen muy identitaria para tanto la época novohispana como en la actualidad. No importa qué religión tengas, pero todo mundo ubicamos quién es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues ya se ha convertido en una imagen totalmente cultural para nosotros. Entonces, esta es la fachada. Si se fijan, pues todo el barroco que existe dentro de la fachada, y pues todo lo que ustedes están viendo tiene un simbolismo y tiene una explicación. Si alguien quiere preguntar algo, lo pueden hacer, ¿eh? No se preocupen. Bueno, ¿qué sucede con el barroco? ¿Qué es el barroco? Porque van a decir, bueno, ¿qué es el barroco? Bueno, en Europa se empieza a desarrollar varios estilos arquitectónicos, artísticos, etcétera, y aquí en América igual, pero aquí va a ser algo mucho más interesante y único, de tal forma que el barroco mexicano es parte del arte universal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a hacer el barroco? Pues va a transformar los estilos, las formas de pensar de la gente y sobre todo en este mundo novohispano. Este barroco novohispano va a empezar a llevar una identidad propia, ¿sí? Aunque depende de la corona española, también aquí mismo se va a surgir con todo el recurso generado dentro de los territorios de Nueva España y de los otros territorios de la corona española. Entonces es muy interesante cómo aquí en Zacatecas, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, hay un gran bagaje y todavía tenemos muchísimos edificios y sobre todo este arte plástico de barroco, ¿no? Por eso es importantísimo este edificio. Y bueno, durante el virreinato la iglesia promovió sus enseñanzas a través de pues la palabra oral y escrita y este discurso, porque es un nuevo discurso que viene de la mano con la contrarreforma, todo este tema del barroco, ¿no? Y se vio fortalecido con el poder de las imágenes, que es lo que ahorita vamos a ver. Vamos a ver una serie de imágenes que tienen muchísimos significados. De ahí que la mirada no solo fue un mero acto de contemplación estética, sino un recurso didáctico que impactó en la vida cotidiana de las personas sin importar su posición social o económica. O sea, cada iglesia, cada lugar público que entraban las personas, no importaba si eran criollos, si eran mestizos, si eran de pueblos originarios, pues iban a identificar todo educación cristiana, ¿no? Que existía. Bueno, la imaginación religiosa, la imaginaria, tuvo un principal objetivo, la evangelización de la población, aunque también se desarrolló en otros géneros, como el retrato de personajes ilustres. Y ahorita vamos a ver algunos personajes ilustres, pero siempre de la mano con una imagen religiosa o algún patrono de la ciudad. Si bien es cierto que los artistas novohispanos se nutrieron de influencias y modelos europeos, son hechas en el territorio novohispano. O sea, aquí ya van a tener su propia identidad. Y bueno, allá hay una imagen, mariana,
eh, no sé si es la Virgen del Refugio. Y bueno, aquí es impresionante esta imagen porque es un lienzo que se encuentra en una escalinata, ahorita lo vamos a ver, que se llama la escalera regia, ¿no? Y sobre todo, pues ahí se encuentra esta imagen tan poderosa que es la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver el significado más adelante de esta imagen. Y bueno, aquí son una serie de imágenes y aquí yo traté de que ustedes vieran lo que sería una serie de elementos que están dentro del museo, a pesar de que ya se ha restaurado, etcétera, etcétera, pues que todavía se encuentran del siglo XVIII, ¿no? Por ejemplo, esta puerta es de madera, donde está una Eucaristía y donde está aquí un personaje. También algunos, hay que ver que siempre hay muchas formas vegetales, flores, tiene mucho significado los diferentes tipos de flores, ¿no? Que están siempre en las imágenes religiosas. Este nicho me gustó bastante porque es un ángel, pero al mismo tiempo parece un águila, porque tiene plumaje de águila. Entonces, bueno, pues tienen bastantes significados este tipo de iconografías, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con algunos de los artistas novohispanos que dejaron su obra dentro de lo que sería el colegio. Uno de los principales artistas novohispanos va a ser Cristóbal de Villalpando, entre otros. Hay bastante obra de gente muy importante. Y bueno, fue uno de los pintores más fecundos de la Nueva España y contemporáneos de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Correa. Juan Correa también pintó algunas cosas aquí en el colegio. Bueno, su primer trabajo se desarrolló en Puebla y luego ya llegó a venir a Zacatecas, etc. Y esta pintura es muy icónica de él. De hecho, es la que tiene como el emblema del colegio, ¿no? Y pues siempre se va a pintar muchos significados. Si se fijan, ahí está un sol, ahí está lo que es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pinta también su propia imagen mariana, su propia Virgen de Guadalupe. Pero lo interesante de esta Virgen de Guadalupe es que está coronada y también dentro del marco de madera, pues hay un detalle con un San José. Bueno, ahí está más a detalle lo que sería esta imagen de la Virgen de Guadalupe y sobre todo el realce de los rayos del sol, la parte como muy dorada. Si nos fijamos, este artista es como que hay mucha luz dentro de él, ¿no? Hay mucha luz, emerge mucha luz en su obra, en su pintura. Bueno, aquí hay algunos detalles de lo que cuando la pintó en 1783. Y pues bueno, también hay una serie de detalles que va diciendo y que bueno, son imágenes pues casi fieles a lo que sería a la imagen que se encuentra en la Ciudad de México. Perdón que te interrumpa, Sí, Oscar. El sí, hecho el hecho de que la Virgen tenga corona es representativo de algo. Yo sé que en aquel entonces la gente pues no sabía leer ni escribir y entonces la pintura, la escultura, la danza y otras manifestaciones eran como un vehículo para educar o para informar a la gente lo que sucedía, ¿no? sí, Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito, o no sé si lo vas a tocar sí, más adelante, claro. de las Bueno, claro, claro, sí, muchas gracias, Fer. Cuando una imagen está coronada es porque es la patrona del lugar. Se corona como la patrona del lugar, la que cuida el lugar. ¿Sí? Entonces se le considera como la Virgen patrona. Incluso esta imagen también tiene una corona. Y ay, perdón, esta es la Virgen del Patrocinio. Entonces, si nos fijamos en la Virgen de Guadalupe, también tiene una corona. ¿Por qué? Porque ella es la corona de lo que sería el pues de ahí del colegio, ¿no? Es la reina del colegio. Sí, tiene un significado muy, muy grande. Muchos de los estudiosos que le dan como esta interpretación, cuando ya se han coronado, tiene que tener todo un proceso de por qué está coronada. Creo que en el chat hay algún comentario, no sé si veo ahí en el chat, no sé cómo quitar esto de... Sí, Narciso pregunta si está pintado sobre madera. No, son óleos, todo es óleo. Y claro que
los marcos son de madera. Hay algunas, no puse esas imágenes, pero sí hay imágenes pintadas sobre madera. Y eso es más, dependiendo de lo que sería el mismo autor, ¿no? Bueno, ¿cómo le haré para quitar esto que ya me pareció? Bueno, voy a dejarlo así. Y bueno, también va a pintar esta imagen tan iconográfica que es el- la Virgen patrona de la muy leal ciudad de los Zacatecas. Entonces, esta Virgen es la que se encuentra en el Cerro de la Bufa, en un cerro icónico de aquí de la ciudad. No sé si se acuerdan ahorita que vimos el mapa, que había como un cerro muy alto. Ahí se encuentra una capilla, que incluso esa misma capilla también es una capilla tanto dedicada a la Virgen del Patrocinio, como también en su fachada se encuentra esculpida la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII bueno, se le dio a muchísimas ciudades, llegaron a tomar como virgen protectora y patrona de la ciudad a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significaba esto? Que fuera protectora, que para cualquier catástrofe que tuviera la ciudad, por ejemplo, alguna sequía, no sé, alguna situación en la mina, algún brote de alguna enfermedad, etcétera, etcétera, alguna epidemia, pues la gente salía a hacer peticiones, hacía pues estas eh, peregrinaciones con la imagen, pues para que ayudaran a la población, ¿no? Y entonces, pues había mucho fervor, había mucho ese tema de pedirle ayuda, porque era la que iba a intervenir entre los católicos y Dios. O sea, tú, Madre de Dios, pídele a Dios que nos ayude, ¿no? Entonces, por eso son intercesoras. Eso es lo muy interesante. Entonces, por eso hay muchísima como homenaje en pinturas y eso. Bueno, esta es muy interesante porque es la Virgen del Tránsito. En las regiones de Jalisco y de Aguascalientes, incluso también aquí en Zacatecas, había esta advocación a la Virgen del Tránsito y a la Virgen de la Asunción. ¿Qué significa? Bueno, que la Virgen está en trance. ¿Para qué? Para poder elevarse posteriormente. Entonces también él pintó una Virgen del Tránsito y ahí hay una serie de elementos dentro de la pintura, ¿no? En el chat pregunta Mónica, Ujú. influencia, ¿cuánto influencia es más europea que precolonial en las imágenes? Ok. Sí. Bueno, no me voy a adelantar mucho. Lo que pasa es que creemos que cuando cuando llegan los españoles y ya hacen sus acuerdos con los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, y bueno, se conquista a los mexicas, van a desaparecer los pueblos originarios. No, los pueblos originarios no desaparecen, ni desaparecen sus técnicas, ni desaparecen todo su cultura. Claro que sí había quien cuestionaba mucho este paganismo que se tenía por parte de los pueblos originarios, pero no. Incluso ahorita más adelante, Mónica, vamos a ver los cristos hechos en caña de maíz, que es una técnica purépecha. Entonces, es que, ¿cómo les puedo decir? Cuando llegan los frailes, cuando llegan los españoles, cuando llegan, se dieron cuenta que aquí los pueblos originarios eran gente muy avanzada, eran ingenieros, tenían escuelas, entonces no se perdió tanto eso, sino que más bien hubo un sincretismo, se fue fusionando. Por eso nuestra cultura es tan rica. Claro que mucho se tuvo que destruir lamentablemente todo lo relacionado con ese paganismo, con sus deidades, pero se fueron fusionando con toda esta religión católica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver precisamente, ahí encontré dentro del museo lo que son los cristos de caña de maíz, y ahorita les voy a explicar un poquito también de qué se trataba. Entonces, espero, Mónica, si pude contestar tu pregunta. Y no se pierde, pues es tanto, o sea, que hasta ahorita pues todavía tenemos el conocimiento que ha avanzado. Claro que hay prejuicios, hay racismos, etcétera. Pero fíjense que un paréntesis,
La identidad criolla también buscaba un poco volver a, no un poco, un mucho más bien, eh, en rescatar toda esta idea de la fundación de la Gran Tenochtitlan y de los mexicas. Y no es el tema ahorita, pero aquí en el museo hay muchas pinturas donde ya empieza, hay elementos de donde se ve el lago de Texcoco y que da esta, este simbolismo de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Entonces, no se pierde, ¿eh? Se tenía todo un mestizaje, eh, ¿cómo les puedo decir? Había un mestizaje muy, muy fusionado, pues también. Pero claro que sí había racismo, pues hasta ahorita, etcétera, etcétera. Pero sigue estando presente todo el conocimiento prehispánico. Aquí encontramos también de Villalpando, él hizo también escultura. ¿Por qué? Porque él era maestro. Más adelante les voy a explicar cómo estaba esta parte de maestros de oficio. Entonces, pues él hacía escultura, hacía pintura y también hacía esto, lo que sería, también era escribano, ¿no? Entonces también escribía. Este es un gran libro que se encuentra ahí en esa sala. Ustedes pregunten, ¿eh? No pasa nada. Quiero que pongamos mucha atención. Espero que se estén viendo bien las imágenes, porque las imágenes nos va a reflejar el estilo de cada uno de estos artistas. Sí, se están viendo. Eh, sí, dime. Adelante, me puedes interrumpir, ¿eh? No pasa nada. No, digo que sí se están viendo bien las imágenes. Ah, perfecto. Si alguien no Entonces, las está viendo bien, que nos haga saber, por favor. sí, claro. Bueno, Gabriel José Ovalle, que él es de bueno, él nace en el siglo XVII, pero empieza a trabajar en el siglo XVIII y sobre todo sus trabajos en pintura en Zacatecas y Durango. Él tiene una serie que se llama La Pasión de Cristo. Aquí nada más puse muy poquitas imágenes, 3 obras de él, 4 obras de él. Pero aquí lo interesante a comparación de Villalpando es que él es más oscuro. ¿Se fijan que su imagen es oscura? Es negruzca. Entonces curiosamente también ahí hay algo muy interesante referente a que cada artista pues plasmaba su parte personal, ¿no? Entonces él es más oscuro en su pintura. Miren, si se fijan, es una pintura muy, muy oscura y pues es un Cristo, ¿no? Ahí crucificado. Aquí está el beso de Judas, e igual, hay una serie de elementos muy interesantes dentro de la pintura. Y si se fijan, volvemos a lo mismo, obscura. ¿Sí? Hay varios elementos que están ahí. Y aquí están, bueno, los que acompañaban a Jesús y como que unos hablando, etcétera, ¿no? Y esta imagen es doble. Son dos pinturas donde Cristo está flagelado de frente y flagelado por atrás. Eh, yo veo esta colección de este artista de Ovalle y a mí se me hace una colección totalmente, pues muy sangrienta, muy, muy, muy violenta, muy fuerte. Trata de representar en su pintura, pues todo el dolor que Cristo recibe por los pecados, ¿no? Y por una serie de cosas. Entonces, es interesante. Se fijan, está flagelado por enfrente y flagelado por atrás a tal que se le ven hasta los huesos. Entonces todo tiene como una representación. Y luego también que se reflejaba en estas pinturas. Hay otra sala donde están las santas. Y las santas reflejan lo que sería la moda del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces eso es también como muy característico de estos pintores, porque van a reflejar incluso su propio mini historia contemporánea de su momento, ¿no? Es como si ahorita nosotros nos ponemos a pintar a los santos, como nos vestimos actualmente, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte. Miren, se fijan, son las vestiduras a usanza de la época, los vestidos muy a usanza de la época. Incluso en esta pintura, también otros personajes también están vestidos a la usanza. Aquí hay más detalle. Esta es Santa Marina.
Creo que la primera era Santa Elena. Entonces, si se fijan, ahí están que los tocados, los sombreros, los accesorios, la bolsa, etcétera, ¿no? Claro que cada uno de estas pinturas tienen elementos relacionados con la santa. Y bueno, aquí está también José, este santo, que es el santo patrón del colegio de los jesuitas, igual también vestido como no sé, un obispo de la época. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Anime. Bueno, Solamente quería hacer una observación que me sí, pareció adelante. importante. Pensando un poco también en el arte chicano, me parece que hay una conexión muy importante en como dices, ¿no? En muchas de estas pinturas se refleja cómo la gente se viste actualmente y yo he visto algunas referencias de arte chicano y también es algo que se usa mucho, ¿no? En la representación de la ropa, de los peinados y la misma iconografía, ¿no? Entonces se me hace pues sí, muy rico y muy inspirador y muy interesante cómo un movimiento artístico tan antiguo tiene conexión con un movimiento mucho más contemporáneo también. Exacto. Sí, yo creo que Argüelles, en su momento nos va a explicar. Lo único que yo te puedo decir es que el elemento identitario del arte chicano, espero no yo cometer un error y no meterme en saco de once varas, es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo. Hablando un poquito de esto, a mí me causa mucho así orgullo cuando salen estos murales de Los Ángeles donde se ven los artistas de Hollywood, ¿no? Ahí en medio de la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que se me hace extraordinario. Pero bueno, eso ya no lo platicará yo creo que nuestro compañero Argüelles. Y efectivamente, ahorita vamos a ver lo que se llama la escalera regia, que es una escalera muy imponente que va a llevar al segundo piso del colegio. Y en esta imagen vemos a San José y están lo que serían en ese momento quienes van también a apoyar económicamente la construcción del colegio. No me voy a ir y también si se fijan ahí está a la usanza del siglo XVII, siglo XVIII, las vestimentas, ¿no? De la época. Entonces ahí está, este, San José con el niño Jesús y algunos elementos importantes y ahí está también coronado, lo que tú preguntabas hace rato. ¿Por qué? Porque también, ahorita vamos a ver, es el santo patrono del colegio, tanto San Francisco de Asís, San José y la Virgen de Guadalupe. Ahí está cuando fue pintada esta pintura en 1751 y se encuentra para entrar a lo que sería a esta escalera regia, imponente, se le llama regia porque es muy imponente, y tiene este león y hay una leyenda que está relacionada con este león y que le llaman el rasguño del diablo, pero ahorita no nos vamos a poner a hablar de leyendas. Me daba mucho curiosidad que había una serie de elementos dentro incluso de los mismos marcos de los lienzos, porque lo que vamos a ver son lienzos, y son lienzos imponentes enormes. Son lienzos de, no sé, 20 metros. Este es el lienzo de lo que será la Virgen del Apocalipsis. ¿Por qué la Virgen del Apocalipsis? Porque ahí se encuentra el arcángel San Gabriel, y está ahí demonios, y ahí está la Virgen, ¿no? Flotando. Ahí está la Virgen. Incluso por ahí de abajo de la Virgen se ve un demonio, no sé si lo alcanzan a ver. Todo esto, como tú lo acabas de comentar, Fer, tenía mucho que ver con la educación cristiana, católica cristiana, y que pues, sobre todo, sobre la misma evangelización, ¿no? Los pasajes de la Biblia. Mónica comenta que le llama mucho la atención cuánto sufrimiento es reflejado en nuestro arte, como de Así es. 1035 y 2025, que Ajá. pasa los siglos y los países. Entonces, sí, muy atinado comentario. Sí, sí, yo también pensé lo mismo.
que al final de cuentas hay mucho dolor y se refleja en el arte sacro. Hay mucha gente que no le gusta el arte sacro, se le hace muy, como, no sé, como demasiado violento, pero era precisamente para que las personas a través de estas imágenes dijeran, no, pues mejor me porto bien porque me voy a ir con el diablo, ¿no? Me va a llevar el diablo. Bueno, Miguel Cabrera, que es otro importantísimo pintor, hizo este lienzo que es todo lo que será la pared de la escalera y es el de la Virgen de Guadalupe, el patrocinio de la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí vienen diferentes símbolos, como lo acabo de decir, bueno, ya vimos a San José, aquí está la Virgen de Guadalupe, aquí también va a aparecer lo que sería mm, Francisco de Asís, y bueno, aquí un detallito de esta parte de este lienzo tan enorme, tan monumental, vemos lo que sería la Santísima Trinidad, lo que sería Miguel Arcángel, ¿sí? Que también se considera patrono, y nuevamente está San José. Y si se fijan, también ahí hay una pequeña coronita a los pies de San José. Solange pregunta si es de la época virreinal. Sí, estamos hablando del periodo novohispano, el periodo del siglo XVIII. Ok. El periodo novohispano se va a terminar aproximadamente a principios del siglo XIX, o bueno, según los estudiosos, pues termina en el siglo XVIII, la época de la Nueva España. Y el periodo virreinal, que de hecho está bien dicho, pero que seamos un virreinato porque existe un virrey. Y pues prácticamente si decimos cuándo se acaba el virrey, pues será para 1816, que es cuando se va el último virrey del territorio de la Nueva España. Entonces realmente llega todo el periodo novohispano hasta el siglo XIX. Y bueno, si ven aquí están pues estos elementos importantes espirituales y la Santísima Trinidad, ¿no? Dios, Nayeli, Dios Nayeli sí. comenta que ella escuchó que la Virgen de Guadalupe tiene mucho parecido con la diosa de los mexicas, Tonatzin, que sí, eso es cierto. No puedo yo comentar, sino más bien en el tema de teoría. Si nos metemos a hacer un análisis iconográfico de lo que sería la Virgen de Guadalupe y la leyenda de la Virgen de Guadalupe y también dónde aparece, etcétera, claro que sí, tiene elementos totalmente de los pueblos originarios y totalmente elementos de una diosa madre indígena. Eh, Nada más que esta imagen iconográfica que nosotros conocemos como la Virgen de Guadalupe, pues es una imagen todavía mucho más poderosa que esas dioses madre. ¿Por qué? Porque va, según lo que nos han explicado, etcétera, etcétera, pues tiene una fuerza, es más grande que el sol, más grande que la luna, más grande que las estrellas, más grande que el universo, ¿no? Entonces, pero más bien yo pienso que es como este sincretismo. ¿Por qué? Porque es una imagen que va a tratar de, y lo hace, y es tan poderosa que une a dos razas, tanto o a varias razas, que ahorita no podemos hablar de razas, sino lo hablo de en ese momento, sino que une a las personas. En ese momento va a unir a los españoles, va a unir a los criollos, a los nacidos en América, va a unir a los mestizos y va a unir a los pueblos indígenas. Entonces es una imagen de unión más que nada. Entonces esa es la gran fuerza que tiene esa imagen iconográfica. De hecho, ahorita también les doy un tip. Si llegan a ir a San Miguel de Allende, cerca de San Miguel de Allende está una parroquia en Atotonilco, de donde tomó Miguel Hidalgo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es una imagen de unión, como lo acabo de explicar. Y entonces en este lugar se le llama la Capilla Sixtina de América. Es impresionante esa iglesia. Si la pueden conocer, conózcanla. También ahí hay muchísima influencia, ahorita que me preguntaba, creo, Mónica, de arte otomí, que es la región de Querétaro. Ahí fue pintado por gente también siglo XVII, siglo XVIII, y hay mucha representación de lo que sería de arte otomí ahí. ¿Sí? Bueno, no me quiero desviar porque es que luego es que son muchos temas los que podemos platicar. Ahí está nuevamente. Y pues aquí podemos ver en esta imagen a lo que sería tanto del lado izquierdo a los que serían los primeros frailes que llegaron a América,
y del lado derecho los fundadores del colegio. Y en medio va a estar Francisco de Asís. De hecho, toda la planta baja de donde está la arquería está dedicada a la vida y obra de Francisco de Asís, porque obviamente es un colegio franciscano. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Ahí está un detalle de la ventana. Perdón, me llama mucho la atención en la imagen anterior. Ajá, Comentabas que si nos fijamos y dividimos esa imagen en tres ajá. puntales, digamos que la Virgen se encuentra en medio como la intercesora entre el cielo y la tierra, ¿no? Como que Ujú, punto conector entre nosotros, los seres mortales y la divinidad. exacto, por eso es la santa patrona, lo que comentamos, efectivamente, la Virgen María en cualquiera de sus representaciones, va a ser la intercesora entre nosotros los mortales y Dios, ¿no? En ese sentido. Por eso hay tanta advocación o tanta gente que ve a la Virgen María como una milagrosa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la fe. Pero aquí lo interesante es esto que tú acabas de decir, ese simbolismo. ¿Qué te está diciendo a ti que tienes este conocimiento de la evangelización? Bueno, pues que aquí la que la rifa, la Virgen de Guadalupe, la mera mera. Ay, disculpen la expresión. Y bueno, vemos ahora en las ventanas aparece esto y no solamente está aquí en el convento, ¿eh? Bueno, actualmente también podemos ver este tipo de trabajo que es entre madera, yesos, pintura, etcétera, que es esta como cortina de la ventana. Si se alcanzan a ver, ¿no? Que es como una cortina. Y eso también es totalmente barroco. También se encuentra en una de las iglesias llamadas en Zacatecas, que es la iglesia más barroca que existe aquí en nuestra ciudad, que se llama Santo Domingo, que anteriormente era de los jesuitas, después pasó a los dominicos cuando fueron expulsados en el siglo XVIII. Y bueno, pues ahí se sigue viendo esta imagen. Bueno, ok. Y aquí está la explicación de San Francisco, que está en medio con una gran capa, que está protegiendo tanto a los que llegaron de Europa, estos frailes que llegaron de Europa, América, para empezar a evangelizar y fundar nuevas ciudades, y como los fundadores del colegio, encabezado por Fray Antonio Linás. Miren, ahí hay un detalle. ¿Qué parece ese detalle? ¿Qué es? ¿Cómo qué se les afigura? Comenten que, ¿Un que racimo de uvas o un racimo de maíz? para mí parecen más uvas o Uvas, ¿verdad? bellota, tal vez, no sé. Sí, muchos de los, incluso les digo, de los mismos marcos tienen algunos simbolismos y sobre todo vegetales. Cuando ya vas a subir al segundo piso, te encuentras con esta imponente pintura, con este lienzo súper enorme que es San Cristóbal. ¿Quién es San Cristóbal? San Cristóbal es según por ahí, unos pasajes de la Biblia y de la vida y obra de Jesús, es este gigante que le ayuda a cruzar a un río, ¿sí? Y en algún momento, yo en algún documental que he escuchado sobre la llegada de los españoles y la conquista del territorio de América, y sobre todo el territorio continental y la caída de la Gran Tenochtitlan, comentaban que pues también Cristóbal Colón se llamaba Cristóbal, ¿no? Y él tuvo que cruzar todo un mar para llegar a una nueva tierra, y también traía pues el tema del catolicismo, ¿no? Entonces es como muy interesante esta reflexión que hizo ese historiador y me dejó muy marcado. Y bueno, pues ahí vemos este gigante que es San Cristóbal. Impresionante esta pintura yo creo que la que les acabo de enseñar y esta, bueno, es que todas, también la de la Virgen de Apocalipsis es muy interesante, pero impresionante. Y ahí está el niño Jesús, ¿no? Ahí está el niño Jesús con el mundo, la cristiandad, etcétera. Ojo, todos estos son elementos que tienen que ver con la fe cristiana, católica. Bueno, ahora sí,
a lo que me estaban preguntando. ¿Qué pasaba? Pues había gremios de escultores, un montón de gremios, porque pues ¿cómo se hizo todo esto? Pues lo hizo la gente, ¿no? Entonces había un montón de talleres y sobre todo había aprendices, había oficiales, maestros y aprendices. Así es como se dividía el escalafón de estos gremios. Y entonces todo estaba reglamentado. Aquí en los territorios de América y en los territorios de la Nueva España y de las otras territorios de América relacionados con la corona española, incluso de las Filipinas, que es que yo creo que me va a faltar como cuatro clases, porque me faltan los mártires de Japón, bueno, un montón de cosas, porque ya son las 6:11. Entonces, Fer, ¿quieres que hagamos un receso o le sigo? Pues no sé, ustedes, ¿cómo se sienten los demás? ¿Están Yo bien? sigo teniendo garganta todavía. Ok, si no podemos continuar. Y Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues desde el siglo XVI el gobierno español pues dio eh, pues estas cédulas para que trabajara la gente y pues porque se dividía, ¿no? Hay que ubicar que todas las sociedades tienen estratificaciones. Hay estratificaciones. Hay quienes les tocó nacer en cuna de oro y hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes nada más somos guapos e inteligentes y habrá quienes son ricos por nacimiento. Entonces, pues hay una estructura totalmente social y económica y aquí es donde van a entrar todos los aprendices, los escultores, todos estos talleristas, los gremios. Incluso aquí en la ciudad de Zacatecas existía una calle, que se llamaba también de los Santos, porque ahí se vendían santos. Bueno. Bueno, aquí vemos este tipo de esculturas que son de madera y estos son lo que hace rato yo estaba platicando, los cristos de caña perdón, de caña de maíz, que es una técnica purépecha, pero que no pesa. ¿Por qué? Porque anteriormente, ahorita que hace rato que hicieron la pregunta, todas las esculturas, es que las esculturas que también se tenían en algunos de los espacios públicos de antes, bueno, estamos hablando ya, este comentario es anterior a todo esto de la época novohispana, eh, pues también había esculturas no solamente de piedra, sino que también había de otros materiales y esas esculturas también eran hechas con caña de maíz. Y eran esculturas que también eran para hacer algunos rituales, para hacer algunas procesiones y no pesan. Si ustedes agarran este tipo de cristos, no pesan, son muy, muy ligeros. Entonces, esta misma técnica purépecha, lo van a retomar los españoles y lo van a seguir haciendo. Incluso hay muy importantes estudios relacionados al mismo, ¿no? Yo no soy especialista en esto, pero por ahí me tocó ir a una ponencia sobre esta situación, por eso lo sé, y aparte aquí mismo en el museo no lo explica, porque hay un espacio donde ya se le da para honor a quienes fueron los que crearon todo esta arte, todas estas esculturas, todos estos elementos de madera, puertas, marcos, etcétera, ¿no? Entonces, pues se hacían exámenes, era una preparación, se tenía que tener todo un permiso, pues era estudiar, pues tenías que estudiar para que fueras desde que eras tallerista, luego maestro y hasta ser oficial, ¿no? Y bueno, aquí es donde se dice, los indígenas también estuvieron considerados en las ordenanzas y sobre todo, para que era lo que yo decía, mucho del arte sacro que tenemos en nuestro país, tanto escultura, pintura, hay mano de gente indígena, entonces de pueblos originarios. Entonces, y de mucho conocimiento prehispánico. Si ustedes buscan en internet Virgen de Guadalupe con arte prehispánico, o alguna virgen o alguna escultura o lo que sea, van a encontrar eh, varios esculturas, pinturas, etcétera, hechas con esas técnicas. Hay de concha, hay de plumería, etcétera. Aquí están algunas de las tallas que se hacían, perdón. Y bueno, la técnica de la escultura de pasta de caña,
que era lo que yo les estaba platicando, y sobre todo se hacía como una pastita y se mezclaba con otros elementos. Entonces ya se empezaban a hacer un montón de esculturas, sobre todo Cristos. Sí, queda súper claro esto, ¿verdad? De la técnica. Y hay pues estos Cristos también hay en el museo de pasta de caña de maíz. Y se le iba adhiriendo pues tanto madera, incluso cabello humano, algunas veces hasta elementos dentales. Bueno, no me quiero meter porque acuérdense que también había el marfil y todo esto, pero no me quiero meter a eso, porque es otro rollo muy especializado. Y bueno, todas estas imágenes pues eran para que también curaran, etcétera. Y también hacía eso, ¿no? Porque hay que acordarnos que hay elementos que también pueden infestar las piezas y pues también se buscaba que no se infestaran y que duraran más. También estas técnicas. Miren, hay algunos ahí de todo lo que se utilizaba. Como que la anterior no me quedó muy bien la imagen. Y bueno, ok, detalles del edificio. Aquí están los pasillos. De hecho, de su lado izquierdo, que ustedes alcanzan a ver ahí lo que son estos como vidrios. Antes, cuando yo era niño, en los años 90 del siglo pasado, porque tengo 45 años, que yo iba a este museo desde niño, mucha gente nos gusta visitar los espacios culturales desde que uno es niño, aquí en Zacatecas, y había una serie de elementos de madera que estaban en las arquerías. Ya después el INA los quitó, desconozco si era correcto o incorrecto quitarlos o qué pasaría con ellos. Y quería conseguir una imagen, pero no pude conseguirla, de que había elementos de madera y pues que también esta influencia muy de andaluza, ¿no? No sé si hay más preguntas, Fer, en el chat. No, hasta ahorita Ok, no. vamos bien, muy bien. Miren, aquí en las paredes, también fíjense, a pesar de toda la pintura, etcétera, en lo que sea las remodelaciones y todo, se ha tratado de conservar algunos elementos que existían antes, ¿no? Ahí hay estos detalles. Miren, aquí está, por ejemplo, San Francisco de Asís, que les digo que toda esta parte de abajo está dedicada a él. Ahí hay algunos otros elementos muy interesantes cuando esta pintura refleja la parte de cuando él va a tener los estigmas de Cristo. Y aquí esta se llama la parte del coro, y es una parte donde entraban los frailes ahorita van a ver la capilla. Esto es Talavera, o sea que también aquí se hacía Talavera o posiblemente se trajo desde Puebla. Hay más elementos iconográficos, y ya esta es la capilla de la iglesia. Entonces, desde aquí se observa esto, ¿sí? Entonces, los frailes escuchaban misa desde ahí. Algunos detalles que se me hicieron interesantes del edificio, por ejemplo, pues las diferentes modificaciones que pudo haber tenido el mismo edificio. Y luego fíjense aquí en esta parte, este, se trataba de hacer incluso estos lienzos y adecuarlos a la misma estructura, ¿no? Del edificio, que en este caso son puertas, vamos a ver en alguna parte ventanas, etcétera. Y esto se me hizo extraordinario, ¿no? Miren, ahí hay otra puerta, otro elemento. Y aquí, bueno, lo que vimos anteriormente de estas cortinas hechas en madera y yeso y pues pintadas, ¿no? También eso que se ve dorado son hoja de oro. Alguno de esto puede ser hoja de oro. Ese es el mismo coro, el que estábamos viendo, pero del otro lado. Y aquí hacían sus reuniones y se sentaban en cada uno de estos espacios. Y pues también
cada fraile tenía, acuérdense que las monjas tienen un medallón, entonces también cada fraile pues tenía su advocación. Y ahí se sentaban, claro que las autoridades, cuando tenían reuniones. Hay algunos detalles, esto que les digo de que fueron rascándole, rascándole, cómo se fue pintando, cómo fue cambiando, etcétera, como cada época, ¿no? Otro patio, alguna ventana que también tenía como un descanso. Y esta es una capilla, eh, capilla de los médicos y muy barroca. Se me hizo impresionante esta capilla por toda la talla y todos los elementos que tiene. Aquí están los jesuitas y lo que sería los símbolos jesuitas y el símbolo mariano. Hay una pintura de la capilla, la puerta tallada. Si se fijan, hay ángeles, hay elementos, conchas, etcétera. Y bueno, pues ese está en Guadalupe y ya sería todo. Les agradezco. Gracias, Oscar. Abrimos el micrófono y cámaras por si alguien tiene preguntas, comentarios. Narciso, no sé si. Ah, Tracy o Están aplaudiéndote. Claudiano. Ok. ¿Alguna pregunta, algo en el chat? Hola, Hola Jorge, buenas tardes. sí, buenas tardes. Felicidades por tu exposición. Gracias. Que bueno, que conozco el convento, conozco el museo y sí es efectivamente un lugar impresionante que es merecedor para cualquiera que llegue a Zacatecas que lo visite. Este, es algo personal mi pregunta, ¿por qué tu interés por este espacio? Si hay alguna pintura, alguna pieza o algo que te guste más, que tú digas, me gustaría sacar más provecho de esta pieza. Ya. Gracias, Jorge. Pues como ahorita les acabo de comentar de forma muy personal, yo este espacio lo conozco desde niño y cada vez que puedo me doy una vuelta. Me gusta mucho el arte sacro. Se me hace impresionante cómo todo el desarrollo que se dio por parte de todos estos artistas en el convento, y pues que vemos, y que les aseguro que muchísimas obras están perdidas, muchísimas obras se perdieron, se robaron, o sea, no está todo, pues, no está todo, y eso que nos falta un montón de cosas, ¿no? Y pues más que nada, se me hace cómo esta época empieza a construir lo que es hoy nuestra sociedad mexicana, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo se fue construyendo una identidad a través del pensamiento religioso, pero cómo cada país, cada región lo va apropiando. Entonces llega un momento en que pues no somos españoles, somos novohispanos y al final de cuentas mexicanos. Y Es, no se escribe con J, se escribe con X. ¿Sale? muchas gracias. Yo también justo me quedo con pues sí, con este análisis. Me llamó muchísimo la atención que hablas del sincretismo y ver cómo las culturas se fusionaron de muchas maneras, no solamente en la cuestión simbólica, pero también en la fabricación de las piezas, ¿no? Por ejemplo, yo desconocía la técnica purépecha que comentabas para hacer las estatuas y los santos y los cristos. Y justo me llama mucho eso, la atención, cómo cada lugar se apropia y hace suyo, ¿no? A lo mejor manifestaciones de otros lados. Sí, claro, aunque uno no sea católico, aquí en nuestro país, en México, pues siempre vas a escuchar los cohetes, que ya espero estén pronto, la pólvora, pues, que te va a despertar a las 6 de la mañana, y tú así que ya van a empezar con sus cohetes, con su pólvora, pero que es como una fiesta patronal de cada iglesia,
que es esta como fe totalmente colectiva que se refleja, ¿no? En estas fiestas patronales que se le llaman así. Entonces, pues no solamente es a partir de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, sino también a partir de las representaciones teatrales, etcétera, ¿no? Desde la literatura, desde la música, es que México, desde antes de la llegada de los europeos, siempre ha sido un territorio que ha sido muy rico, ¿no? Entonces, y eso todavía está demostrando que todavía somos muy ricos y, o sea, vamos haciendo y vamos evolucionando y va evolucionando esto. Aquí hay un comentario de Laura o Laura que dice, solamente iba a decir que la imagen de la Virgen tiene elementos también que salen en el texto Apoc 12:1, que básicamente la traducción sería un gran portento aparece en el cielo, una imagen vestida de sol con la luna en los pies y su cabeza coronada con 2 estrellas. Ella también es un símbolo de esperanza. Sí, así es, o sea, era un símbolo o sea, la Virgen de Guadalupe para el territorio novohispano fue un símbolo de mucha, ¿cómo les puedo decir?, de reconocimiento al territorio por parte del Vaticano y sobre todo esta imagen pues creada y nacida en territorio novohispano y esta aparición según eh, la leyenda de la Virgen de Guadalupe aparecida, ¿no? Entonces esta aparición tan importante que la vamos a encontrar en muchos lugares y que sigue siendo actualmente un elemento tan fuerte como lo acabo yo de explicar, que pues cada 12 de diciembre van 12 millones de personas a visitarla. Y también cabe destacar, como lo comentabas anteriormente, que este curso, este taller, obviamente no tiene finalidad religiosa de ninguna, o sea, no tiene un fin de evangelizar ni mucho menos. Estamos solamente hablando desde la perspectiva iconográfica, desde la perspectiva histórica. Y pues sí, solamente quería hacer esa aclaración, ¿no? Que pues bueno, nuestra historia mexicana está llena de esa iconografía, de esas imágenes y la cuestión religiosa pues em, es una cuestión que nos da también mucha identidad y que como dices, pues forjó quienes hemos sido y quienes somos en la actualidad, ¿no? Fíjate que te voy a comentar algo. Una alumna en una clase me preguntó eso, que por qué los mexicanos hay tanto catolicismo. Y a lo largo de lo que yo he estudiado de la historia de México, pues te das cuenta de que hay mucho catolicismo porque hay una gran influencia por parte de la cultura, y sobre todo esta contrarreforma que se dio en su momento y hasta el día de hoy todavía sigue permeando, ¿no? Entonces, claro que ya son otras épocas, son otros elementos, ya son otras formas de pensar. La misma Iglesia Católica también tiene que ver su evolución en todos los sentidos, pero lo que nos deja es esto, es cultura, es identidad, es arte. Esa es la parte que a mí me encanta de esta época y no de esta época actualmente. Ahorita bueno, vamos a tener al especialista Argüelles que nos va a hablar del arte chicano y también hay una gran influencia de la religión ahí también, ¿no? Y en cada uno de los temas que vamos a abordar por aquí en el curso, se va a ver algo de esto. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, tenga preguntas, siéntase libre de abrir el micrófono y hablar, ¿no? Bueno, pues creo que sin más preámbulo, pues yo creo que damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Recuerden que los esperamos el próximo viernes a la misma hora, donde tendremos la clase Retablos de Memoria y Expresión, Mi Historia como Patrimonio. Esta sesión va a ser impartida por el doctor José Fernando Ruiz Tiscareño y pues los esperamos. Muchísimas gracias, Oscar, por toda esta información. Yo sé que fue muy difícil eh,
como que condensar toda esta información en las diapositivas y bueno, valoro mucho el esfuerzo y pues gracias también a ustedes que estuvieron aquí, que estuvieron aportando y que pues a final de cuentas, como lo mencioné al principio, este curso, este webinar no trata más que de estrechar lazos, ¿no? Con las diferentes comunidades, los diferentes países y las diferentes culturas. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Oscar y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego y les agradezco haber estado y cualquier cosa, bueno, posteriormente, pues si necesitan información, pues que te la pregunten y yo con todo gusto, les puedo mandar alguna bibliografía, algunos, porque sí estuve leyendo algunos libros, estuve checando alguna información porque pues no puedes salir al ruedo nomás así sin fuentes. Entonces, lo que se necesite, estamos para ayudarte y espero haya sido enriquecedor para ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y noche por allá. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.